Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre qué es hardware y qué es software, las partes de la computadora, teclado, mouse, monitor, torre, periféricos, clasificación de hardware según su función, dispositivos de entrada, dispositivos de procedimiento, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de salida. ¿Qué es hardware y qué es software? Los dispositivos tecnológicos como computadoras, smartphones o tablet están compuestos por hardware y software. Hardware es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho el equipo. Por ejemplo, pantalla, teclado, torre, pero también todos los componentes internos de esta última, como disco duro y memoria RAM. Software es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible un funcionamiento del equipo. En otras palabras, el software es quien indica al hardware qué hacer y cómo hacerlo. Vamos a pensar en un celular. Los juegos, las redes sociales, la navegación por internet, son acciones que nosotros podemos hacer, o sea, software. Pero si nosotros no podemos prender el celular mediante el botón, no podemos tocar la pantalla, que es táctil, o no le podemos subir el volumen o bajar el volumen, no podríamos acceder a estas funciones del celular. Por eso decimos que aunque estos conceptos son diferentes, se complementan, ya que mientras uno aporta los elementos físicos, el hardware, el otro integra las funciones y operaciones, el software. Vamos a ver las partes de la computadora. Por un lado tenemos el monitor, la torre, el teclado y el mouse son los elementos básicos de una computadora. El teclado está compuesto por 6 partes. Por un lado están las teclas de función. Se representan como F1, F2, F3 y sirven para realizar una función específica o por acceder a atajos de los programas. Las teclas de control se utilizan por sí solas o con combinaciones con números para acceder a funciones o realizar determinadas acciones. Ejemplo, control, alt, suprimir. Las teclas para escribir o alfanuméricas es donde se encuentran las letras y los números, símbolos y signos de puntuación. Es lo más parecido a lo que sería una máquina de escribir. El teclado numérico sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida. Las teclas y símbolos están agrupadas de la misma forma que aparecen en las calculadoras. Las teclas especiales y de desplazamiento sirven para desplazarse por el documento o página web y editar algún texto. Entre ellas está suprimir, inicio, fin, repag, appag, int y las teclas de dirección. El mouse cuenta con 2 botones y una ruedita en su parte superior. Por un lado tenemos el botón izquierdo, sirve para abrir, arrastrar, seleccionar y ejecutar acciones. El derecho sirve para acceder a funciones adicionales de programas y botones. Y la ruedita o scroll sirve para desplazarse de arriba a abajo y viceversa en un documento o página. El monitor nos sirve para interactuar con la computadora, con la ayuda del ratón y el teclado. Las pantallas nos muestran las imágenes a través de píxeles. El píxel es la unidad básica de una imagen. La resolución de la pantalla depende de la cantidad de píxeles que estos tengan. A mayor cantidad de píxeles
por pulgada, mejor será la resolución de la pantalla. A su vez, la relación de la pantalla o ratio de la pantalla nos ayuda a determinar el tamaño de imagen a utilizar. Por ejemplo, un televisor de tubo de los de antes utilizaba una relación de 4:3. Una computadora o teléfono en general utiliza de 16:9. En el cine, 1,85:1 o 2,39:1. En fotografía, 3:4, 2:3, aunque existen variantes. La torre. Podemos dividir la torre entre la parte externa y la parte interna. Primero que nada, hay que decir que lo que cubre la torre se le llama gabinete. También es preciso aclarar que se le llama torre por su posición vertical en sus comienzos. Hoy en día ya la encontramos horizontalmente e integrada al monitor. Si hablamos de la parte externa de la torre, en el frente podemos encontrar el botón de encendido. Sirve para encender y apagar tu equipo. Muchas computadoras tienen modo de ahorro de energía, opción como sueño, hibernación y reposo. A su vez, también está la unidad de CD, DVD, Blu-ray, que permiten a la computadora leer y grabar tanto CD como DVD como Blu-ray. También encontramos la entrada y salida de audio para conectar fácilmente parlantes, micrófonos, auriculares. En la parte trasera de la torre encontramos el toma corriente, donde se inserta el cable para la entrada de corriente al equipo. El puerto Ethernet es donde se conecta el cable de red, el cual permitirá conectarse a internet. Entrada y salida de audio. Hay torres que cuentan no solo con la entrada y salida de audio delantera, sino que también lo tienen en la parte trasera. Los puertos USB hoy en día sirven para conectar el ratón, teclado, impresora, cámara digital y casi cualquier tipo de periférico que contenga este tipo de cable. Puerto VGA, donde se conecta el cable del monitor o pantalla con la torre. Este puede variar según el tipo de pantalla. Puerto HDMI, donde se conectan los cables HDMI para transmitir video y audio. Slot de expansión. Estos son espacios o ranuras de plástico donde se conectan tarjetas de expansión como tarjeta de video, tarjeta de sonido o red. Bueno, si hablamos de la parte interna de la torre, vamos a encontrar la placa madre. La placa madre es donde se conectan todos los componentes de la computadora. Por eso se le llama placa madre. Es la encargada de mantener funcionando la CPU, la memoria, los conectores para el disco duro y las unidades ópticas. También encontramos el procesador. Este es el cerebro de la computadora. Su trabajo es ejecutar todas las órdenes que das a través del teclado y el ratón. Cada vez que pulsas una tecla o haces algún clic con el ratón, estás enviando órdenes para instrucciones al CPU. Encontramos también la fuente de poder, o simplemente la fuente. Esta es la encargada de llevar la energía eléctrica a todos los componentes de la computadora. Depende directamente de la entrada de corriente a la computadora. Ayuda a regular además los altos y bajos picos de corriente, evitando accidentes en tu computadora. Memoria RAM. Es la memoria a corto plazo de la computadora. Su función principal es recordar la información que tiene
en cada una de las aplicaciones abiertas en el momento en la computadora, mientras la computadora está encendida. Disco duro es donde se guarda y protegen todos los datos a largo plazo, incluso si se apaga la computadora. Aquí es donde se inserta el software y donde se almacenan los documentos y todo tipo de archivos. Tarjeta de video. Procesa toda la información que ves en el monitor. Tarjeta de sonido. Es la responsable de lo que se oye en los altavoces o parlantes o en los audífonos. Tarjeta de red. Le permite a la computadora conectarse a una red mediante un cable Ethernet o una red inalámbrica, también conocida como Wi-Fi. Tarjeta de Bluetooth. Es una tecnología de comunicación inalámbrica en distancias cortas. Periféricos. Las computadoras para su normal funcionamiento necesitan la torre, el monitor, el teclado y el mouse, pero se le pueden agregar otros dispositivos a los que se le llaman periféricos. Entre ellos tenemos los parlantes, cámara web, impresora, escáner, multifunción, micrófono, auriculares, disco duro extraíble, tableta gráfica, joystick y muchos más. El hardware se puede clasificar según su función. Primero que nada, debemos recordar que un dispositivo tecnológico es todo aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones. Por tal motivo, es correcto decir que la computadora está compuesta por dispositivos y cada uno de estos cumple una función determinada. Estos dispositivos se pueden clasificar según su función que cumplen. Están los dispositivos de entrada, los dispositivos de procesamiento, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada es cualquier tipo de dato que introducimos a la computadora. Por ejemplo, cuando tecleamos palabras y números en un documento, introducimos imágenes o colocamos un CD en la computadora para escuchar música. Por esta razón, algunos de los dispositivos de entrada más conocidos son el teclado, el ratón o mouse, el escáner, micrófono, cámara web. Con el teclado podemos introducir palabras, números, símbolos. Con el mouse podemos darle una orden a la computadora. Con el escáner introducimos imágenes a la computadora. Por medio del micrófono introducimos audio. Por medio de la cámara, video. Los dispositivos de procesamiento es aquel hardware que nosotros utilizamos para modificar los datos que nosotros ingresamos y así producir un resultado. Para procesar los datos, la computadora utiliza el procesador y la memoria. Recuerden que nosotros utilizamos el procesador para que cumpla la orden y la memoria es la memoria RAM, la cual es a corto plazo y recuerda los datos mientras nosotros tenemos el programa abierto. Estos dos dispositivos se encuentran en la unidad central de procesamiento, la CPU. La CPU es considerado el cerebro de la computadora y en él se encuentra la memoria del sistema. Aquí podemos apreciar una foto de cómo se vería un procesador y cómo se ve una memoria RAM, una tarjeta de memoria RAM. Dispositivos de almacenamiento.
La computadora guarda aquellos datos que necesita para procesar. Dependiendo de su uso, los datos pueden almacenarse en la memoria del sistema, que es una memoria de corto plazo, donde se almacena la información que la computadora está usando en ese momento. Recuerdan la memoria RAM. O por otro lado tenemos los dispositivos de almacenamiento secundario, como el pendrive, el disco duro, donde se almacena la información de manera permanente, es decir, la computadora no necesita procesar dicha información en ese momento, sino que la archiva en estos dispositivos para consultarla posteriormente. Dispositivo de salida. Es cualquier información o resultado generado por la computadora después de procesar los datos de entrada. Las salidas pueden tomar forma de documentos, gráficas e imágenes observables por el monitor, impresas en papel o por sonido. En la siguiente clase veremos software, sistemas operativos, programas y aplicaciones, carpetas y archivos y la nube.